Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron testigos los que acompañaban a Jesús por el camino. Fíjese, camino hacia Jerusalén. El Señor va a Jerusalén, sube a Jerusalén. Y mientras tanto va proclamando la palabra, va enseñando por todos los pueblos. Así nosotros, si lo seguimos al Señor, vamos también a Jerusalén. Pero ya no a esta Jerusalén, sino a la de arriba, a la celestial. Pero tenemos que conocer a Jesús, que es la única manera de conocer el camino. Si usted no sabe cuál es el camino, ¿cómo va a seguir ese camino? Y si no ve, ¿por dónde va a ir? Hay cosas que recuperar aquí, ¿no?, para poder seguirlo a Jesús. Bueno, aquí tenemos un ciego. El ciego no ve. Usted me dirá, ahí por ahí sabe cuál es el camino, pero él no puede ir porque no lo ve. Claro, por ejemplo. Pero puede oír. ¿Ve? Ahí está. Y si oye, ¿qué es lo que oye? Y oye el rumor de la gente que va por el camino. Oye las voces. Y esto le llama la atención. Y entonces pregunta, ¿qué está pasando? Y entonces se le dice, es Jesús, el Nazareno. Ahí está, ¿ve? Había oído hablar de Jesús y de los milagros que hacía Jesús, seguramente. Porque fíjese que algo sabía a propósito de Jesús. Seguramente algo que le habían dicho. Él no lo podía ver. Tampoco lo seguía por el camino. Estaba limitado, pero tenía manera de informarse. Y entonces, cuando escucha que es Jesús, sabe, por ejemplo, que Jesús es hijo de David. Sabe que Jesús hace milagros. Sabe que el único que puede ayudarlo es Jesús. Por eso grita: Jesús, ten compasión de mí. Sabe que Jesús es compasivo. Usted dirá, ¿sabe cómo lo sabe? Y le deben haber dicho. Puede escuchar él. Claro, los que acompañan a Jesús, como este hombre gritaba, y cada vez gritaba más fuerte, le dijeron que se callase, que no perturbase el andar del Señor. Pero el ciego no, insistía. Qué importante es insistir, ¿eh? La persistencia. Tantas veces hablamos de la persistencia, la insistencia en la oración, el clamar a Dios, el pedir a Dios, el pedir por Dios. Gritaba cada vez más fuerte. Y finalmente Jesús escucha todo esto. Y entonces manda que se lo traigan. Usted, por ejemplo, puede llevar a Jesús a alguien
Jesús a todos nos manda que traigamos personas que no ven, otras que tienen otra dificultad. Pero a los seguidores Jesús les manda, tráiganmelo. Nos está mandando eso. ¿Salimos a buscar gente nosotros para llevarla a Jesús? Y muchas veces no, es obligación nuestra. Mire que Él, si es seguido por tanta gente, ha confiado en esa gente. Y sobre todo esa gente se sobreentiende que confía en Jesús. Bueno, pero esto se lo traen al ciego. Y ahí Jesús hace una pregunta sencilla, como todas las preguntas que formula el Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y qué le dice el ciego? Usted me dirá, bueno, es obvio, ¿qué le va a pedir? Fíjese, está consciente que la dificultad que tiene es esa. Señor, que vea, le pide. Que vea, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Y ve. Y en el momento el ciego recupera la vista. ¿Y qué hace entonces? Este ciego que ve lo que antes no veía. Claro, lo primero que ve es al Señor, obviamente. Después ve el camino también. ¿Y qué hace entonces? Sigue el camino por el cual va transitando el Señor, el camino que va a Jerusalén, junto con aquellos que están caminando la ruta del Señor. Pero camina glorificando a Dios. ¿La fe lo ha salvado? ¿La confianza en Jesús? Sí. Lo primero que nos pide el Señor es fe. ¿Usted tiene fe en el poder de Jesús? Bueno, lo sigue. Y el Señor hace todo por él, todo lo que él precisa. ¿Qué quieres que haga por ti? Esto nos dice el Señor a todos nosotros. Fíjese, a veces no somos sordos. Hay tantos, también hay hechos de sordos en el Evangelio, curados por Jesús. Parece que no pueden escuchar la palabra. Esto es grave. Y están los mudos, los que no pueden hablar la palabra. Y están los paralíticos, los que no pueden caminar el camino nuevo. Estas patologías son todas... Claro, usted me dirá, pero este ciego no veía así, literalmente. Sí, probablemente no viera así, tampoco andaría el paralítico ni escucharía el sordo mudo, etc. Pero estamos, como siempre, tratando de elevar la comprensión a lo más alto, porque esto es lo que hace el Señor siempre. Dijimos al principio, va a Jerusalén, pero a la Jerusalén de arriba nos guía el Señor, a la celestial, a la eterna, a la nueva. Ahí es donde la vida permanece. Entonces el Señor cura nuestras enfermedades físicas, orgánicas, sí, tiene el poder de Dios. Pero lo que quiere curar esencialmente es una enfermedad que no es por un tiempo, es una enfermedad que es para siempre. Y entonces agréguele a todas estas patologías el término espiritual. Entonces nos ubicamos casi todos en la misma problemática. Para seguirlo al Señor, Él le dice que es el camino, ¿no es cierto? Es el camino que hay que seguir. Él es la verdad, y si no lo sigue usted, ¿cómo va a arribar a la verdad? Y finalmente, ¿cómo va a llegar a la plenitud de la vida? Es necesario seguirlo. Si usted recupera la vista, bueno, es un primer paso, pero tiene mucho que hacer después. Tiene que transitar el camino, tiene que desarrollar todo un itinerario, una vida que no carece de dificultades. Usted la sabe, a propósito de las que padeció y experimentó por todos nosotros el Señor, al cual seguimos. Pero está el Señor. El Señor tiene poder, tiene compasión, tiene amor a todos nosotros. Él nos va a ayudar siempre. Él nos va a sostener, Él nos va a guiar, Él nos va a iluminar. ¿Se da cuenta? Él es el todo y en todos. Por eso cuando el ciego camina, ve, y entonces transita el camino siguiendo a Jesús, no cualquier camino. El ciego no agarra y se va a su casa y va a hacer cosas que le interesan, no. Lo que es inmediatamente seguir al Señor.
no busca otros caminos, ese camino por el cual el Señor camina, está y finalmente llega donde tiene que llegar, a la plenitud de todos y para todos. El ciego hace lo mismo. Y entonces, hermanos, nosotros curados por la palabra del Señor, hay que acercarse al Señor, Y fíjense que muchos por sí propios no pueden. El Señor es muy providente. Y seguramente más de uno de todos nosotros ha recibido la palabra del Señor por parte de algunos seguidores del Señor, servidores del Señor. El Señor sabe todo esto, que nos han acercado al Señor y al camino que sigue el Señor, que es el mismo. Y entonces tenemos que hacer lo propio. No olvide que si el Señor nos cura es porque confía en nosotros. Para algo nos cura. ¿Se da cuenta? No para que usted se libere de una enfermedad y después se muera. No, para que usted se libera de la enfermedad y de la muerte. Para eso, no menos, el Señor hace todo, en todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, yo pienso que todos los días al despertar uno debe repetir las palabras de este ciego. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Porque, Miguel, aunque nos digamos cristianos, esa parte humana muchas veces nos gana y nos aparta del camino. Decía mi mamá que en gloria de Dios esté. Siempre hay que estar con el Jesús en la boca. Y creo que eso tenemos que hacer, porque fácilmente podemos apartarnos del camino. Claro, la tendencia muy humana es apartarse del camino y buscar otros caminos. Eso hizo Adán, y hay mucho Adán en todos nosotros. Mientras Cristo nos resucite, predomina el Adán que nos conduce a la muerte. Entonces buscamos caminos propios. Pero si invocamos el nombre, obviamente ese nombre va a ser el que nos va a sanar y nos va a guiar por el único camino que conduce a la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de sanidad, tu espíritu de amor. Que ese espíritu, que es plenísima luz en nosotros, Señor, que tú nos enviaste desde el seno del Padre, nos ilumine por este camino nuevo que eres tú en cada uno de nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.